El objetivo de este video es explorar las nuevas herramientas que ofrece OpenAI para crear agentes. Así que, de una manera organizada, el temario de este video es el siguiente. Primero, una información sobre las fuentes que utilicé para realizar la investigación de este video. Dos, definición de agentes según OpenAI, ya que hay varias definiciones. Cómo se construyen agentes según OpenAI, qué ofrece el nuevo SDK, cómo construir agentes utilizando este SDK. Después veremos un ejemplo básico y también veremos cuáles son los elementos que se necesitan para su ejecución, como la API Key. Después veremos la ejecución de este agente en el Playground y la ejecución también en un editor de código como Visual Studio Code. Y por último, realizar un ejemplo multiagente de soporte al cliente. Todo el material relacionado a este video lo organicé dentro de una nueva página web que creé con Google Site de manera gratuita. Si le dan en ingresar, lo que van a encontrar es por temas, que significa queda más fácil cuando se hable, por ejemplo, de los agentes de Q&A, de Google que sacó su nuevo marco, que es el ADK, también de LangGraph, de Hugging Face, que tiene una forma para crear agentes que se llama Small Agent. Entonces, en el video de hoy, pues vamos a hablar de OpenAI. Ingresan en OpenAI y aquí van a encontrar información sobre el SDK Agentes y la nueva API Response. Si le dan a ingresar en SDK, pues ahí se van a indexar todos los videos que tengan que ver con el SDK. Al ingresar, aquí está organizado el temario de hoy. Van a ver las distintas fuentes y todo lo que se va a hablar en este video. Asistente de estilista personal. Ya que ahí hacen las demostraciones de la API Response y también del nuevo SDK. Ahora abajo en la página web que les estaba comentando, dejé organizado todas las fuentes que encontré para que las puedan investigar también. Como primer punto, esa es la primera recomendación. Yo encontré el blog oficial de OpenAI, pero también encontré la documentación del SDK de agentes, que eso está dentro de la página de OpenAI. Pero también hay algo, si ustedes se van a la sección de ejemplos, los va a llevar a el repositorio de OpenAI. Y ahí hay partes interesantes. Por ejemplo, si se van acá al repositorio, ¿para qué sirve el repositorio? Pues el repositorio podrían, si ustedes quieren clonar el repositorio, en esta sección lo clonarían para poder reproducir los ejemplos que hay ahí. Pero hay otra información interesante, por ejemplo, si se van a la carpeta SRC, que son recursos, ingresan en esta carpeta agentes, aquí pueden ver, por ejemplo, otra carpeta que dice extensiones, pero si se van a una carpeta donde dice modelos, dentro de modelos, hay un script de Python que se llama proveedores de OpenAI, y aquí podemos encontrar información del modelo por defecto, que es el modelo GPT-4o. Más adelante vamos a ver que cuando no se especifica un modelo dentro del agente que se vaya a crear, por defecto está utilizando el modelo GPT-4o. ¿Qué otra fuente es interesante encontré? Hay una fuente que se llama el libro de recetas o cookbook, que recientemente lo organizaron. Aquí pueden irse a la sección donde dice agentes. Dentro de agentes últimamente OpenAI ha estado muy activo, ya que ha realizado varios ejemplos, como por ejemplo construir un asistente de voz con el SDK. Recientemente, el 25 de este mes, subieron un tutorial que dice manejando function calling con los modelos de razonamiento. También subieron la última guía con los modelos GPT 4.1. Es decir, que aquí en el OpenAI Cookbook pueden encontrar material muy interesante sobre los agentes. Por eso se los dejé en la página web. También encontré otro link muy interesante que se ha hecho muy popular en Twitter, que se llama una guía práctica para construir agentes. Esto lo encuentran en la sección OpenAI Business, pero aquí ya lo pueden descargar. ¿Qué van a encontrar en esta guía? Pues ellos nos explican aquí qué es un agente, cuándo podrías construir un agente, los fundamentos del diseño de los agentes, guardrail, que son barreras de seguridad, y unas conclusiones. Esta guía, debido a que se hizo tan popular en Twitter, generó
una controversia con el creador de LangChain, que es el co-creador, ya que él no estaba totalmente de acuerdo con esta declaración de los gráficos declarativos y no declarativos. Y bueno, esto es interesante ya que él no está de acuerdo en cómo OpenAI está definiendo los agentes. Pero bueno, como primer punto para poder aprender sobre agentes es leerse la documentación de ellos y después contrastar la información. Por eso lo dejé ahí en ese punto, sobre un recurso más que pueden revisar. Como segundo punto, definición de agentes según lo que nos dice OpenAI. La definición que ellos nos dan es: los agentes son sistemas que realizan tareas de forma independiente en tu nombre. Eso quiere decir que un flujo de trabajo es una secuencia de pasos que deben ejecutarse para alcanzar el objetivo del usuario, ya sea resolver un problema de atención al cliente, reservar una mesa en un restaurante, o hacer un commit de un cambio de código o generar un informe. Las aplicaciones que integran modelos de lenguaje, es decir, los Large Language Model, pero no los utilizan para controlar la ejecución de flujos de trabajo, como por ejemplo chatbots simples, LLMs de una sola interacción o clasificadores de sentimientos, no son agentes. Esto es lo que nos dice OpenAI. Más concretamente, un agente posee características fundamentales que le permiten actuar de forma fiable y coherente en nombre de un usuario. Como primera característica dice: utiliza un LLM para gestionar la ejecución del flujo de trabajo y tomar decisiones. Reconoce cuando un flujo de trabajo está completo y puede corregir proactivamente sus acciones si es necesario. Y en caso de fallo puede detener la ejecución y devolver el control al usuario. Como segunda característica, tiene acceso a varias herramientas para interactuar con sistemas externos, tanto para recopilar contexto como para ejecutar acciones y seleccionar dinámicamente las herramientas adecuadas según el estado actual del flujo de trabajo, operando siempre dentro de los límites claramente definidos. Esta es la misma definición que se encuentra en la guía que anteriormente les había comunicado. ¿Cómo se construyen agentes según OpenAI? Lo que ellos nos están diciendo es que para construirlos se requiere ensamblar componentes de varios dominios. Nos están diciendo que se requiere modelos, que los modelos son básicamente los LLMs, como por ejemplo GPT 4.1 o GPT 4o mini. También nos requiere que necesitaríamos tools, que son herramientas. También nos dice que podríamos utilizar conocimiento y memoria, algo que se llama Waldreal, que son barreras de seguridad. También podríamos utilizar audio y voz y una orquestación para definir si se utiliza qué tipo de patrones para organizar los agentes. Si nos vamos a la fuente original, nos dice, bueno, dentro de la página web siempre he dejado cada link para que los lleve directamente de donde hice la abstracción del resumen. Aquí, por ejemplo, en los modelos, pues nos dice que es el núcleo de inteligente capaz de razonar, tomar decisiones y procesar diferentes modalidades. Dentro de las herramientas nos permite utilizar llamada a funciones, WebShare, que es búsqueda web, FileShare, que es búsqueda de archivos, conocimiento y memoria, que nos provee Vector Store, FileShare y los embeddings. También dentro de audio y voz, pues ellos recientemente hicieron un lanzamiento de unos modelos de voz, de audio. ¿Qué ofrece el nuevo SDK? Bueno, SDK, si se están preguntando qué es un kit de desarrollo de software. Esto es un conjunto de herramientas, de bibliotecas y de documentación que utilizan los desarrolladores. En este caso es todo el conjunto del código para nosotros poder crear los agentes según los desarrolladores de OpenAI lo configuraron. Creé un mapa acá que quedaría muy bien para que lo puedan consultar, en el cual entonces diríamos que este SDK nos permite crear agentes que tienen interacción con los LLMs más las herramientas. También permite handoff, que es delegar tareas de un agente a otro agente.
también incluye guardrails, que es validación de las entradas y las salidas de los usuarios. Es compatible con Python, soporta tracing, que facilita la visualización y el debugging. Incluye Hostel Tool, que son herramientas incluidas dentro del SDK, llamado a funciones, y permite convertir en herramientas cualquier función que nosotros tengamos en Python. ¿Cómo construir agentes utilizando el SDK? Entonces, en realidad, para crear agentes, cuando estamos utilizando este SDK, estamos trabajando usando clases y objetos, y esto hace parte del campo de estudio llamado programación orientada a objetos. En resumen, por ejemplo, aquí en esta clase auto, esta clase, o sea, una clase es como el diseño general, el concepto abstracto de lo que es un auto, es decir, el plano. Una clase tiene parámetros que son propiedades, en este caso del carro, tiene métodos que son acciones, que quiere decir qué puede hacer el carro, y tiene un constructor. Ahora, cuando nosotros decimos que vamos a crear un objeto, como por ejemplo de este plano, vamos ahora sí a crear un auto. Entonces, este objeto es una instancia concreta de la clase auto, y este tiene dos características principales, que es el atributo, como por ejemplo la marca, el modelo, el color, y los métodos, que era lo que viene definido dentro de la clase, que son las acciones, representa lo que el objeto puede realizar, es decir, lo que el auto puede realizar. Puede encender el motor, puede apagar el motor, puede acelerar, puede frenar. Y un método es una función. Básicamente, una función es un fragmento de código que permite realizar una tarea. También les dejé aquí una nota que es importante investigar sobre conceptos como herencia, encapsulamiento y poliformismo, que hacen parte del campo de estudio de programación orientada a objetos. Aunque esto pueda parecer un poco confuso, pero es importante decir que este SDK realmente está basado en programación orientada a objetos. Entonces, cuando decimos que vamos a crear un agente, con el SDK de OpenAI, en realidad lo que hacemos es instanciar un objeto de la clase agentes, y al hacerlo le pasamos argumentos al constructor que luego se usan para inicializar los atributos definidos de la clase. Eso quiere decir que OpenAI nos da una clase que se llama agentes, y nosotros vamos a crear nuestro propio agente, y a ese agente es un objeto, y cuando lo creamos se llama instanciar. Y cuando lo instanciamos, lo que vamos a hacer es personalizar o pasarle los datos a esos atributos. Yo realicé aquí un mapa que me parece que queda gráficamente mucho más claro. Entonces, vamos a crear nuestro objeto agente, y ellos nos dan unos atributos, como es por ejemplo nombre. Entonces, dentro de nombre nosotros le podemos personalizar nuestro nombre, como por ejemplo acá, tutor de matemáticas, o se puede poner el nombre que ya uno lo necesite para la gente. Por ejemplo, si son agentes de soporte al cliente, puede ser un agente de facturación, un agente de ventas, es decir, el nombre descriptivo. Tiene otro atributo que se llama las instrucciones, y las instrucciones es darle una personalidad a la agente, como por ejemplo actúa como un tutor de matemáticas, o estas instrucciones son lo mismo que se llama del System Prompt o los mensajes de desarrollador. Otro atributo que le podemos pasar es personalizar el modelo. En este caso era lo que veíamos. Ya nosotros elegiríamos cuál modelo vamos a elegir. Si queremos un modelo de razonamiento para nuestro agente, o queremos un modelo como por ejemplo GPT-4o o GPT-4o Mini o GPT 4.1, que fueron los últimos que se lanzaron. También nosotros podemos configurar los parámetros de ese modelo, es decir, la temperatura, el top P, el máximo de tokens. Ahorita no voy a entrar en detalles porque sé que sería realizar demasiada teoría. En cambio, cada vez que vaya haciendo un ejemplo, pues vamos mirando cómo se puede personalizar. Dentro de las herramientas, que son las tools, pues que nos permite a la gente tomar acciones, y hay tres clases de herramientas en el agente SDK, que son las herramientas personalizadas o hosteadas. Son tres herramientas que nos dieron: es WebShare, que es búsqueda web;
File Share, que es búsqueda de archivos, y Computer Use. También se pueden utilizar llamadas a función, que esta le permite, por ejemplo, utilizar cualquier función de Python como una herramienta, nada más con un decorador. Y también se puede utilizar los agentes como herramientas. Esto permite que a los agentes puedan llamar a otros agentes como herramientas. Y hay otros atributos que después se van a ver, que son, por ejemplo, handoff description, los handoffs, que son una lista de agentes, import guardian, o también el output, que era lo que anteriormente se veía que son barreras de seguridad. También se puede especificar el tipo del output que puede generar el agente, o unos hooks. Bien, ahora sí pasemos a un ejemplo. Bueno, el objetivo de este ejemplo es probar este SDK. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un agente que sea capaz de buscar en la web información sobre restaurantes en Bogotá. Eso significa que este agente necesitaría una herramienta de búsqueda web, y también que este agente sea capaz de responder preguntas sobre, por ejemplo, la documentación de este mismo SDK. Entonces recordemos que pues lo que vamos a hacer es crear un objeto de la clase agente y le vamos a pasar datos, es decir, personalizar ese agente. Dentro del nombre aquí lo que tengo es un script de Python. Más adelante vamos a ver que se puede, dónde se va a ejecutar y cómo se puede ejecutar. Pero aquí les dejé una buena imagen en la cual aquí, por ejemplo, en el nombre le di un nombre que se llama Search Assistant, que sería un asistente de búsqueda. Le di unas instrucciones que anteriormente les había dicho que esto es lo mismo que es System Prompt o el mensaje del desarrollador, y las instrucciones pueden ser cortas o pueden ser mucho más extensas. Hay unas opciones que cuando uno va a personalizar un agente con unas instrucciones demasiado largas, podríamos almacenar esas instrucciones en un archivo aparte y después llamarlo con una función. Pero para no hacer este primer ejemplo complejo, vamos a hacerlo de una manera básica, tal cual están en los mismos ejemplos que ellos nos han dado. Unas instrucciones para este agente sería: eres un asistente que ayuda a buscar información utilizando dos herramientas, y le describo las dos herramientas. La primera herramienta que va a utilizar se llama WebShare Tool, y le digo: úsala cuando necesites información actualizada sobre restaurantes en Bogotá. Y la otra herramienta se llama FileShare Tool, y úsala cuando necesites información sobre el SDK AJAX de OpenAI. Analiza la pregunta del usuario y decide qué herramienta es más apropiada. Sé conciso en tus respuestas. Como pueden ver, dentro de las recomendaciones que nos sugiere para uno darle las instrucciones a la gente es ser una manera muy clara, y ahí se le especifica a la gente qué rol tiene y qué herramientas puede utilizar. Ahora lo que hace es pasarle unas tools, que son las herramientas, y las tools lo que hace es recibir una lista de herramientas, que estos son otras dos clases. Una de esas clases es WebShare Tool, y esta clase lo que permite es personalizar aún más la herramienta. ¿Qué significa? Que la gente puede utilizar la herramienta de búsqueda web, pero aparte le vamos a personalizar diciendo user location, que significa de tipo aproximado, y la ciudad es Bogotá. Eso significa que si quisieran podrían colocarle aquí, para hacerlo más personalizado, la ciudad, por ejemplo, Madrid. Por ejemplo, aquí donde dice Share Context Size, que es el tamaño de contexto de la búsqueda, hay tres clases de contexto. Voy a mostrarlo acá, donde dice en WebShare Tool, en búsqueda del contexto, lo que significa es bajo, medio y alto, y esto generaría un precio determinado. Significaría que ya nosotros decidiríamos cuál herramienta, cuál tamaño de contexto se nos adecua a la gente. Y la otra herramienta es FileShare Tool, y esto lo que también nos permite es personalizar. Aquí lo que nos dice es que nosotros podemos tener un número máximo de resultados. En este caso yo le coloqué 3, y una Vector Store, que es la Vector Store, es esa base de datos donde le voy a subir unos PDFs que son relacionados a la documentación o a la documentación que ya la persona requiere, y también le incluí que me mostrara los resultados. Antes de explicar esta parte de acá, que es con Visual Studio Code,
Lo otro que se le personaliza a la gente es modelo. En este caso, si no se especifica el modelo, por defecto va a utilizar el modelo GPT-4o. Pero en este caso voy a hacer la prueba con el modelo GPT-4o Mini. Entonces con esta imagen ya tenemos como la idea general de cuál va a ser el ejemplo básico de esta gente. Esta gente va a tener dos herramientas para buscar web y también para poder ir a hacer una búsqueda de archivos en una base de datos que vamos a tener. Ahora lo que vamos a ver es cuáles son los elementos para poder ejecutar este agente. Los elementos para poder ejecutar este agente, pues importantísimo. Lo primero es tener una API key de OpenAI. Eso significa que necesitarían, si no lo han hecho, se registran dentro de la página OpenAI con un correo electrónico, se van a la sección donde dice facturación y aquí por ejemplo yo tengo $4.83, se van a la sección donde dice agregar crédito y aquí hay una restricción que significa que lo mínimo que pueden ingresar, como lo ven acá, son entre $5 y $95. Eso quiere decir que para poder utilizar los agentes a través de la API, pues deben ingresar mínimo $5. Esto es fundamental para poder utilizar este SDK. Pero hay una forma de que después de que nosotros ingresemos estos dólares, poder utilizar varios tipos de modelos de lenguaje con unos tokens gratuitos al día. ¿Y cómo funciona esto? Si se van a la sección donde dice Data Control, hay una opción que se dice publicar. ¿Qué significa? ¿Qué nos está diciendo OpenAI? Si ustedes comparten los datos de las inferencias que hagan con la API, le permitimos utilizar una cantidad de tokens al día. Eso significa, si yo permito que todo lo que haga con mis agentes, esos datos sirvan para el entrenamiento, aquí por ejemplo a mí me sale la siguiente información que dice, tú eres elegible para el tráfico de uso diario y me dan al día, significa que hasta 250,000 tokens por día si utilizo los modelos GPT 4.5 Preview, los últimos modelos que sacaron GPT 4.1, GPT 4o, los modelos de razonamiento O1 y O3. Claro está que el modelo de razonamiento O3 requiere una verificación de la organización, pero también puedo utilizar al día 2.5 millones de tokens si utilizo los modelos GPT 4.1 Mini, GPT 4.1 Nano, GPT-4 Mini, el modelo de razonamiento O1 Mini, el modelo de razonamiento O3 Mini y el último modelo O4 Mini. Esta es una opción. Yo actualmente sí lo estoy haciendo. ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo nada más pruebas. Esto no tengo los datos en producción, entonces realmente no es que esté comprometiendo los datos y es genial porque puedo utilizar todos estos modelos al día para hacer las pruebas. Así que si les interesa esa opción, pues ya tienen la información. Bien, ahora continuando, este agente, hay dos opciones de realizarlo. Una, pues lo más normal de crear un agente y utilizarlo sería utilizarlo en un entorno de desarrollo integrado, que es lo que se llama IDE, como por ejemplo Visual Studio Code, o lo pueden utilizar como con Cursor, con Wizard o otros editores de código. Yo voy a utilizar Visual Studio Code. Pero también soy consciente de que de pronto si alguien está viendo este video y no está familiarizado con Visual Studio Code, para ejecutar un solo agente tan básico, hay una opción que se llama Playground. En el Playground lo que podemos hacer es, cuando ustedes ya tengan los créditos dentro de OpenAI, hay una opción que se llama Playground, la van a ver aquí arriba. Bueno, la interfaz arriba lo que va a decir es Playground, Dashboard, la sección de documentos y la sección de la API, la referencia de la API. Dentro del Playground significa que ustedes pueden utilizar dos tipos de modelos. Como se los comentaba, ellos han lanzado la nueva API Respond, que es como una forma más fácil de utilizarla, porque anteriormente uno utilizaba era la API de Chat Completion. Y aquí, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues aquí lo que ellos nos brindan es la posibilidad de elegir el modelo.
de elegir herramientas y de crear un mensaje del sistema. También se pueden guardar algunos prompts. Eso significa que si yo me voy acá, este ejemplo que les estaba comunicando que iba a realizar este agente, pues voy a simular este agente pero en el playground. Entonces aquí en esta opción yo ya tengo unos parámetros que es, por ejemplo Figma 1. Voy a ir acá y este lo que me hace es seleccionarme aquí automáticamente, pues como ya tengo configurado ese agente, pero entonces lo voy a hacer desde cero, ya que obviamente quedaría mejor. Entonces voy a comenzar. Lo primero, pues bueno, voy a elegir el modelo. ¿Qué modelo debería elegir? Entonces voy a elegir el último modelo, que sería el modelo, bueno, anteriormente uno utilizaba para desarrollo, para hacer pruebas, el modelo más económico, que era el modelo GPT-4 Mini. Pero en este caso, como ya sacaron el modelo GPT 4.1 Mini, que vendría a reemplazar esa serie de modelos, es decir, el modelo más económico antes era GPT-4o. Vamos a mirar esos modelos acá. Nos vamos a la sección de Docs, nos vamos a modelos, nos vamos a precio. Como aquí lo teníamos el modelo, aquí está GPT-4o Mini, significa que el input era $0.15 y de output 0.60. Pero sacaron la nueva familia de modelos que se llama GPT 4.1. Es decir, que ahora podríamos utilizar el modelo GPT 4.1 Mini con un input de 0.40 y una salida de 1.60. O el modelo más económico que sacaron, un modelo nano, que sería 0.10 contra 0.40. Pero para la gente preferiría utilizar el modelo GPT 4.1 Mini o el GPT 4.1. Entonces, volviendo aquí al playground, para no confundirlos, aquí pueden elegir cualquier modelo. Ya que puedo utilizar cualquier modelo, entonces voy a utilizar el modelo GPT 4.1. Ahora, las herramientas. Aquí es muy fácil crear las herramientas porque nada más se van a Tools. Me voy a donde dice, lo primero era búsqueda web. Entonces, dentro de búsqueda web, aquí me permite configurarlo. Que le podía seleccionar un país, en este caso, pues si le puedo seleccionar Colombia, la ciudad, Bogotá, y aquí es donde dice la tamaño de búsqueda. El tamaño de búsqueda voy a seleccionar medium y le voy a agregar, pero también le voy a agregar otra herramienta. Esa otra herramienta es búsqueda web, y esta búsqueda web significa que voy a seleccionar aquí mi Vector Store. Esta Vector Store es la base de datos vectorial en donde le voy a dar el acceso a la gente. En este caso, si yo le doy aquí clic en Vector Store, me va a ir a buscar qué tipos de base de datos vectorial yo tengo. Entonces voy a buscar para ese agente, lo tengo acá, vea, ejemplo Figma 1, y aquí en base de datos vectorial podría seleccionar esta. Ahora, si se preguntan cómo crear la Vector Store, pues si nos vamos a esta sección acá, me devuelvo acá, me voy a la sección de acá y en almacenamiento es donde pueden venirse aquí a la sección Vector Store, le dan en crear y cuando estén acá lo que seleccionarían es crear, darle el nombre a esta Vector Store. Por ejemplo, pues si yo le doy, podría ser agente básico, que es una referencia, le daría a seleccionar y ya lo siguiente es subir los archivos a esta Vector Store. Entonces aquí voy a agregarle un archivo y voy a ir a buscar aquellos documentos que quiero. En este caso sería documentación sobre sobre este nuevo SDK. Por acá tengo, bien, voy a subir documentación, creo que aquí tengo docs y voy a subirle este que es un archivo
Sí, este es Markdown. Sobre handoff. Y le preguntaríamos sobre handoff. En este caso ya me indexó un archivo .md que es sobre handoff. Este archivo que le estoy subiendo es este mismo archivo que está acá. Si ustedes se van a la sección documentación, se van en esta parte izquierda, aquí los lleva al link donde dice agentes y se van a esta sección donde dice handoff. Básicamente le estoy pasando es esta parte de esta página que es sobre la delegación. Toda esta información que está acá es lo que le voy a subir a la base de datos, que nada más sería un solo archivo, pero obviamente podrían subirle todos los archivos en esta parte. Entonces ya le doy attach y ya tendría una vector store acá y este sería la identificación. Entonces ya nada más sería copiarlos y devolvernos a el playground, que era donde lo estaba configurando. Me voy al playground y aquí le doy file share. Ahora voy a darle en esta, voy a seleccionar la vector store. Como ya la tengo, lo que le voy a hacer es pegarla. Ya me salió aquí, me dice que es agente básico y le doy seleccionar. Eso quiere decir que la gente ya tiene búsqueda web y tiene una base de datos. Ahora lo siguiente es darle el mensaje del sistema. Aquí hay algo muy interesante también. Si le dan clic en esta opción, este nos ayuda a crear un mensaje de sistema, como por ejemplo, eres un agente especializado en soporte al cliente. Y si le dan clic, automáticamente nos va a generar un mensaje del sistema. Y como vemos en este mensaje nos dice, actúa como un agente especializado en soporte al cliente, proporcionando respuestas claras. Nos da unas secciones de pasos, una sección de un output format y nos da unos ejemplos, que esto vendría a ser como future learning, que es darle pequeños ejemplos. Entonces, en este caso, pues este mensaje del sistema no es el que necesito. Yo voy a seleccionarle el que anteriormente necesitaba, que era llevar esto. Y yo ya lo tengo. Voy a abrir acá Visual Studio y esta es la instrucción que yo quería darle. Esta es la instrucción. Eres un asistente que ayuda a buscar información usando dos herramientas, búsqueda web, FileShareTube y analiza esto. Y ya lo tendríamos con el modelo. Ahora, así de fácil se crea el agente en el playground. Ya lo siguiente es, aquí ya podríamos comenzar a preguntarle. Entonces recordemos que este me puede buscar información sobre restaurantes en Bogotá. Entonces ya le puedo hacer una pregunta como ¿cuáles son los mejores restaurantes de comida italiana cerca del Parque de la 93, que es un sitio turístico acá en Bogotá? Y al darle clic, vamos a ver que aquí ya nos aparece que está buscando en la web y aquí nos dice, aquí tienes algunos de los mejores restaurantes de comida italiana cerca del Parque de la 93 en Bogotá. Nos dice, nos da la primera dirección y nos da la información y también lo que hizo fue darnos un restaurante, 2, 3, 4 y al final estos son los restaurantes y nos ofrece los links de estos restaurantes. Ahora, este agente también tiene la posibilidad, recuerde que le habíamos dado de la base de datos, entonces vamos a preguntarle sobre handoff. Entonces, explícame cuál es la ventaja de utilizar handoff en un agente. Como vemos aquí nos dice que buscó en los archivos. Si les damos, ya finalizó, si le damos clic,
lo que estaba buscando en los archivos, ventaja de utilizar handoff en un agente, handoff agente, para qué sirve handoff, y nos da la respuesta. La ventaja de utilizar handoff en un agente es que permite a un agente delegar tareas a otro agente especializado. Esto es muy útil en escenarios donde existen agentes que se enfocan en áreas distintas, como en una aplicación de soporte donde un agente maneja temas de facturación y otro temas de reembolso. Con los handoff, cada agente puede encargarse de lo que mejor sabe hacer, logrando mayor eficiencia y modularidad. Y nos dice que esa respuesta estuvo basada en un archivo que es handoff.md, que es el único archivo que teníamos. Entonces, como vemos aquí, se construyó un agente básico, pero que en realidad tiene dos herramientas que son muy útiles: búsqueda web y búsqueda dentro de los archivos dentro de una base de datos vectorial. Bien, entonces acá dentro de los logs se van a la sección donde dice logs. En Trace no va cuando se utiliza el agente mediante el playground, no va a aparecer en Trace, únicamente cuando se utiliza por fuera del playground. Pero aquí hay algo que se llama logs. Dentro de logs pueden ver todo el último seguimiento, que sea si se utilizaron la API de completion, de Chap Completion, o esta nueva API que estamos utilizando que se llama Response. Si usted le da en Response, aquí nos va a aparecer las últimas ejecuciones con los agentes. Por ejemplo, la primera pregunta que le hice es esta, y aquí nos muestra, si le damos clic, nos va a mostrar la información del mensaje del sistema que le dimos, las preguntas que yo le hice, cuáles son los mejores restaurantes de comida italiana cerca del Parque de la 93, y aquí nos dice cuándo fue creado, el ID, el modelo que se utilizó, que fue el modelo 4.1, la cantidad de tokens, las herramientas que tenía ese agente y el máximo salida de tokens, que fueron 2048. Y aquí también nos podemos encontrar toda la respuesta. Es decir, que en esta sección de logs, cuando lo utilicen mediante Playground, las interacciones que tengan con los agentes aquí van a aparecer en la sección logs. Bien, ahora sí ya podíamos, esa es la opción mediante Playground, que es muy fácil como lo vieron, y es de una manera muy intuitiva poder crear el agente mediante Playground. Ahora sí vamos a ejecutarlo, pero a través del editor de código que es Visual Studio Code. Bueno, luego del ejemplo del agente en el Playground, ahora vamos a ejecutar este mismo agente, pero un editor de código. El editor de código que voy a utilizar es Visual Studio Code. Y lo que hice fue dejar dentro de la página web, como les comentaba al principio, el paso a paso. Traté de no obviar nada, obviamente, para que fuera mucho más ejemplificado. Por ejemplo, acá se van a encontrar que les dejé detalladamente que lo primero que deberían hacer es crear una carpeta para el proyecto. Por ejemplo, le podrían poner agentes OpenAI, una carpeta la pueden crear de pronto acá en el escritorio. Entonces le dan clic derecho. Bien, aquí le darían nuevo y podrían crear una nueva carpeta, y a esa nueva carpeta le podrían poner, como le digo, la pueden personalizar para que le coloquen un nombre. Digamos que esta carpeta le colocarían, aquí le voy a dar cambiar el nombre, y digamos que agentes prueba. Y para abrir en Visual Studio Code nada más arrastrarían esa carpeta hasta esta sección, y ya de esa manera tendrían crear una carpeta. Les dejé el otro paso siguiente, que es, después de que tengan esa carpeta, van a crear un entorno virtual dentro de esa carpeta. ¿Para qué? Para que todo lo que se vaya a instalar, porque como necesitamos instalar el SDK, y el SDK es pip install OpenAI, entonces vamos a instalar toda esa librería dentro de nuestra carpeta, pero es mejor tenerla dentro de un entorno virtual. Entonces aquí les dejé inicializar un entorno virtual utilizando el módulo estándar web de Python, y les dejé la forma en cómo se instalaría. Entonces, después de que abran su carpeta en Visual Studio Code,
les va a aparecer una carpeta de esta forma. En este caso mi carpeta se llama OpenAI _ Agents, y de ahí les va a aparecer, bueno, va a estar vacía en ese momento. Entonces para crear un entorno virtual le dan clic aquí donde dice terminal, le dan nueva terminal, y con esta nueva terminal se van a posicionar dentro. Aquí dice dónde está almacenada mi última carpeta, que es OpenAI Agent. Entonces significa que a ustedes les debería aparecer aquí el nombre de su última carpeta. ¿Qué es lo siguiente para crear el entorno? Entonces se puede crear dos entornos. El primer entorno es el que nos sugiere dentro de las instrucciones OpenAI, o también se puede utilizar Conda, que es otro gestor de entornos virtuales. Pero el ejemplo, si quieren pueden copiar entonces aquí este código, que sería Python. Entonces, ¿cómo lo harían? Ustedes copiarían Python-M y serían a esta sección, en esta parte, y aquí le darían clic en Enter, y esto lo que haría sería crearles un entorno virtual. Después de que el entorno virtual haya sido creado, les va a aparecer una carpeta debajo de su carpeta que va a decir .ben. Lo siguiente que se los dejé especificado es activar el entorno virtual. Y por ejemplo aquí para una versión de PowerShell, pues les dejé la forma en cómo se puede activar ese entorno. Al activar el entorno, lo que harían es este código de acá, y les va a aparecer una sección entre paréntesis que va a decir .ben, o el nombre que le hayan colocado, seguido de toda la ruta de donde está su carpeta. Lo siguiente que deben de hacer es, bueno, aquí les coloqué algo importante. Si estás trabajando en un editor de código como Visual Studio Code, tienes que seleccionar el intérprete de Python en tu editor. Eso significa que aquí les va a aparecer, cuando uno abre un script, usted les va a aparecer un entorno, que significa que este entorno virtual, que lo creé, que se llama Python 3.13.2, es la versión de Python que se creó al crear el entorno virtual. Entonces es importante de que tengan precaución de que lo seleccionen, que sea adecuado al mismo entorno, para que no vayan a tener después errores. Entonces, bueno, aquí en la carpeta que ustedes han creado, nada más tienen el archivo .ben. Lo siguiente que les dejo es instalar. Ahora sí vamos a instalar el SDK, y para eso van a instalar pip install OpenAI Agents, que es lo que deben de hacer ya después de que tengan su entorno virtual abierto. Entonces van a estar pip install OpenAI Agents, que es para crearla le dan clic en Enter. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, pero después de que le dan clic, pues se les va a instalar toda la configuración del SDK. Después de eso, ¿qué deberían hacer? Crear un archivo .ben. Ese archivo .ben es este archivo que yo tengo acá. Entonces usted le darían clic en esta sección donde dice nuevo archivo, y aquí le van a colocar .env. Ese .env lo que significa es que ahí van a poder guardar todo lo que sean sus claves de seguridad, como las API keys. Entonces en este caso yo ya lo tengo creado, no lo voy a crear. ¿Qué van a guardar ahí? Entonces digamos que yo voy a abrir acá este ejemplo, y después de que creen ese archivo, pues digamos aquí en esta página, en la página web, lo que van a almacenar en ese archivo es esta sección acá. Yo le daría copiar, y ese archivo .em, lo que ustedes van a hacer es control V, y aquí van a copiar la clave, su clave API, y esto lo deben de copiar, esto en mayúsculas y entre comillas, y aquí iría su clave de OpenAI. Le dan guardar, y ya quedaría configurado el archivo .en, porque recuerden que esa es la forma para poder utilizar un LLM o los LLMs de OpenAI. Yo voy a cerrar esto de acá.
Bien, después de que ustedes crean el archivo .env, ya lo siguiente es crear un archivo .py, que es un archivo Python. Por ejemplo, pueden crear agente.py para almacenar toda la lógica del código. Entonces, dentro de esta carpeta, recuerden, ya van a tener algo que va a decir .env, que es el entorno virtual. Van a tener un archivo que es .env y van a crear otro archivo para almacenar la lógica que se puede llamar agente.py. Y aquí ya podrían almacenar toda la lógica. Ahora, esa lógica yo se las dejé lista dentro de la página web donde dice ejemplo de archivo agent.python, y lo único que ustedes deberían de hacer es pueden copiarse todo este código hasta acá, le darían copiar, se irían para Visual Studio Code, iríamos al archivo, le darían control V o pegar y les va a aparecer todo este mismo código. ¿Qué deben de cambiar ahí? Obviamente van a cambiar la sección donde dice la Vector Store. Miremos que aquí está vacía y exactamente esta Vector Store es la que teníamos almacenada como lo creamos en el Playground. Entonces ahora sí, ¿qué más es de ahí? Listo, ya con esto ya lo podrían ejecutar. Entonces ahora sí vamos a ver qué aparece dentro de ese código. Entonces vamos a irnos a la parte. Nosotros habíamos creado este mismo agente pero en el Playground, y la ventaja del Playground es que nos abstrae de hacer ciertas configuraciones, pero la limitante es que no podemos crear muchos más agentes y es demasiado limitante, sino únicamente para un agente con ciertas herramientas. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es importar las bibliotecas y los módulos necesarios. Por ejemplo, aquí lo primero es importar Asyncio. Asyncio es una librería que permite manejar parámetros asíncronos. ¿Qué significa esto de asíncrono? Imagínese, por ejemplo, en un restaurante, que usted llega a un restaurante, ¿cierto? Y entonces se acerca al mesero y le pide su orden, pero llega otro cliente al mismo restaurante. Si no fuera asíncrono, eso significaría que el mesero tendrá que esperar hasta traerle su comida para poder ir a atender al otro cliente. Entonces eso sería muy demorado. Con Asyncio lo que permite es poder recibir varias órdenes y que se ejecuten varias operaciones en paralelo. También se importa OS, que es para manejar el sistema operativo. También se importa un módulo Doten y se importa una función que se llama leer variables, y esta leer variable lo que va a hacer es ir hasta el módulo .env y recuperar nuestra clave de API key. Y aquí donde dice from de agent, que es el módulo agents que instalamos, vamos a importar las clases. Recuerden que era como al principio cuando le hablaba las clases, que OpenAI con este SDK lo que nos permite es, mire, yo ya les doy el molde para que vea cómo se creen los agentes, pero también hay otra serie de clases que vienen, como la clase runner, que es para poder ejecutar toda la orquestación de esos agentes, la clase WebShare-Tool, que aunque es una herramienta, pero está configurada dentro de una clase, también la clase FileShare-Tool y esta función que se llama setDefaultOpenAI-Key. Esto lo que significa es que esta función va a recibir una key, que en este caso va a ser una cadena de texto, que es la que estamos guardando dentro del archivo .env. Pero también esta función lo que nos permite es usar para el tracing, es para hacer todo el trazamiento de todo lo que se hizo en los agentes, y eso lo vamos a ver apenas lo ejecutemos. En esta parte donde dice configuración inicial, pues lo que hago es llamar a la función lobdote para recuperar la clave API key, y aquí en una variable que se llama OpenAI API key lo que vamos a hacer es de utilizar este método que es get para recuperar la API key. Esto es unos manejos de errores, y lo que hacemos es pasarle esta variable a la función para que pueda recuperar. Es decir, toda esta pequeña porción de código es para recuperar la API key que tenemos en el archivo .env. Lo siguiente que van a ver es la parte 2 que dice crear el agente, y como lo había explicado anteriormente, aquí lo que hacemos es en una variable que va a tomar, bueno, que va a ser un objeto de tipo la clase de agente, porque fue lo que estamos haciendo es instanciar, creando un nuevo agente, le pasamos los parámetros,
le pasamos unos datos a esos atributos, las instrucciones, como ya lo había explicado anteriormente, el modelo, que en este caso tiene el modelo GPT-4o. Yo aquí les coloqué algo que dice numeral, si no se especifica, utiliza un modelo por defecto. Eso quiere decir que si yo acá le coloco numeral, si yo elimino toda esta parte de acá, en vez de utilizar este modelo, me va a utilizar el modelo GPT-4o, pero en este caso va a hacer la prueba con GPT-4o mini y ahorita lo cambiaría. ¿Qué más es lo que nos sigue? Aquí hay otro atributo que se llama tools, que tools lo que hace es recibir una lista dentro de corchetes, y estos corchetes es como se definen unas listas, y va a recibir unas listas de las herramientas que vamos a pasar. En este caso va a ser WebShare Tool, y ya les había comentado que se pueden pasar ciertas personalizaciones a esta clase. Lo mismo con FileShare Tool. Entonces aquí en FileShare Tool a ustedes no les va a aparecer esto que es bs-ctf, que esta es la ruta a mi base de datos vectorial. Igual como lo hice en el Playground, lo único que tienen que hacer es ir y venir y copiar esa base de datos acá. Bien, o sea, con esta parte de código de acá lo que hicimos fue definir un solo agente con las dos herramientas y unas instrucciones. Ahora viene algo en el punto 3, que es la función principal para ejecutar el agente. Esto es una función asincrónica y lo que hacemos es crear la función principal. La función asincrónica, como lo decía, es para poder ejecutar varias operaciones en paralelo. Y lo que vamos a hacer es acá, bueno, yo aquí tengo una configuración que dice para pedirle al usuario por pantalla. Entonces lo voy a quitar por un momento para poder explicar esta, y acá lo que vamos a hacer es quitar este de acá. Bien, y aquí le voy a colocar una pregunta que sea ¿qué es esa base de datos? Tenía bien, entonces en esta función asincrónica lo que vamos a hacer es guardar en la variable result. Y aquí hay un igual y una palabra que se llama await. ¿Qué significa await? Await lo que significa es decirle al programa de Python: espere mientras que se termina de ejecutar el método run de la clase runner. ¿Por qué? Porque esta es la clase runner, pero aquí hay un método run. Y este método, que es una función, lo que hace es recibir unos argumentos, que es, va primero a inicializar un agente, que es el agente que le vamos a pasar. Por eso aquí le vamos a pasar agent, y este agent proviene de acá. Le estamos pasando a este método run el agente, pero este método run también aquí dice que recibe un input como string, que es una cadena de texto o una lista. En este caso le vamos a pasar una cadena de texto, que es esto. El input es la pregunta del usuario. Entonces este método es el que comienza la orquestación. Dentro de la documentación hay algo que se llama el ciclo de vida del agente, que es donde nos dice, bueno, cómo es que se ejecuta ese agente. Entonces se le pasa el primer agente y se le pasa con el input para que comience toda la secuencia de eventos. Después de que esto sucede, esto nos va a almacenar un objeto, nos va a devolver algo que se llama run result, y eso es un objeto, y ese objeto lo va a guardar acá. Y ese objeto lo que hace es traer la respuesta de la finalización del agente. En este caso yo le pregunté qué es un guardian. Guardian se supone que cuando el agente detecte, él me está preguntando qué es un guardian, entonces yo lo que voy a hacer es voy a utilizar la herramienta FileShare Tool y me voy a ir a esa base de datos vectorial para ver si le respondo esa pregunta al usuario. Entonces nosotros vamos a utilizar eso, y ya después de aquí utilizamos print y vamos a acceder a result a través del final output, que nos va a salir en la salida del último agente. Todo esto que yo estoy explicando nada más es la orquestación para obtener la respuesta. Y esto que se llama if name, eso es una configuración estándar para poder ejecutar donde comienza el script principal de Python, y esta es una configuración específica para el manejo de eventos en Windows y para que se ejecute la función. Ahora, ¿cómo se ejecuta? Pues recuerden que ustedes ya tienen activado su entorno de Python. Entonces lo que uno va a hacer es copiar Python y le pasamos, primero escribimos Python y vamos a pasar el nombre, voy a guardar este de acá, que es el nombre de mi script. En este caso yo lo tengo nombrado, como ustedes lo tienen de pronto si lo han hecho, agent.python, pasarían agents,
.py y se ejecutaría. En mi caso, mi script de Python significa este de acá, es ejemplo Figma guión espacio 1. Así es que se llama mi script, y entonces al darle clic vamos a ver qué sucede. Bien, se demoró un poquitico, pero puede ser un problema local, ya que por lo que seguro estoy grabando con Microsoft CleanChat, me pone un poco lento, pero ya me dio la respuesta. Y la respuesta que me da es: en el contexto de OpenAI Agents, un guardian se refiere a un sistema de validación, y me da toda la explicación de lo que yo le pregunté que es un guardian. Y existen dos tipos, los guardian esto. Entonces, como vemos, ahí ya me dio una respuesta. Ahora, si yo quisiera hacerle otra pregunta, lo que yo tendría que hacer es venirme aquí a esta parte del código y escribir la respuesta acá. Y después de escribir la respuesta, como digamos que el usuario le quiere preguntar para qué me sirve el guardian, ¿cierto? En un agente. Y aquí, como ya modifiqué la parte del input, me tocaría volverla a guardar. Pero en ese caso, por eso yo había tenido aquí la primera parte, que es preguntarle al usuario para que sea más interactivo. Entonces, ustedes vuelven y lo activan, y en vez de pasar el input por este lado, lo que vamos a hacer es aquí pasarle al método run, lo que le vamos a pasar es el user input, y eso nos da una ventaja como la siguiente. Entonces voy a limpiar acá, ustedes pueden limpiar la consola con clear, vamos a volver a ejecutar de este ejemplo, y lo que nos va a pedir ahora nos va a decir es: escribe tu pregunta. Entonces eso significa que ahora podemos preguntarle acá, como por ejemplo, recordemos que esa gente puede buscar restaurante. Entonces, ¿cuáles son los mejores sitios para comer pizza cerca de la calle 85? Le doy enter y ya me da toda la respuesta. Entonces si le dan clic en esta parte donde dice maximizar la terminal, me va a dar las respuestas. En este caso dice: cerca de la calle 85 hay varias pizzerías destacadas, y nos da todo un listado de la cesta. Bueno, entonces ahora ya tenemos una respuesta aquí en consola, pero lo que podemos es también mirar el trazado de esa respuesta, pero en la sección donde dice trace. Aquí donde dice trace, nosotros podemos ver el flujo de trabajo de la gente. En este caso se llama Search Agent. Recuerden que Search Agent es como yo nombré a la gente. Entonces, si yo aquí le coloco otro nombre, me va a aparecer ese nombre allá. Y aquí nos aparece handoff. Handoff nos va a aparecer en 0 porque solo tenemos un agente. Cuando tengamos 2 o 3 agentes, nos va a mostrar el tipo de agente al cual se fue dirigido. Y aquí podemos ir a ver las respuestas. Lo mismo, podemos ver toda la interacción. Se dice que utilizó búsqueda web, y la sección acá podemos ver toda la respuesta de la gente.